¿Cuándo crece más nuestra fe? ¿Cuando todo está en calma o cuando estamos en medio de una tormenta? ¿Cómo enfrentamos entonces esa tormenta? El libro de los Hechos es una narrativa que nos cuenta la historia de la iglesia y además nos comenta los viajes misioneros del apóstol Pablo. En el capítulo 27 encontramos un episodio en el cual el apóstol Pablo se ve envuelto en una tormenta. Y para que tengamos un mejor contexto de lo que ocurrió allí, el apóstol Pablo aborda ese barco siendo prisionero, pues se dirigía a Roma para ser enjuiciado. Pablo abordó esa nave siendo prisionero y al final del capítulo casi aparece que es el capitán del barco. Muchos vemos dificultades en toda oportunidad, pero el apóstol Pablo veía oportunidades en cada dificultad. Para poder entender mejor la historia vamos a leer algunos versículos. Hechos 27:20 dice así: Y no apareciendo ni el sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. A lo mejor te sientes así en este momento y en medio de una tribulación en la cual no encuentras salida. Sigue el versículo 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: Habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, del Dios de quien yo soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas. Es interesante. 365 veces encontramos en la Biblia esta frase: no temas, o sea, una vez por cada día del año. Vemos en este episodio tres cosas determinantes, que son: la primera, la razón de la tormenta; la segunda, la reacción de la gente cuando está en medio de una tormenta; y la tercera, el resultado de la tormenta. Y vamos a ver rápidamente cada una de ellas. La razón de la tormenta. Muchas veces estamos en medio de tormentas que no hemos creado. Algunos hijos son arrastrados a una tormenta por las malas decisiones de sus padres. A veces nos encontramos en la dificultad porque nuestras autoridades toman malas decisiones y a veces la nación se ve en tormentas por el mal liderazgo de quienes nos gobiernan. Quisiéramos poner mano en el timón para cambiar el rumbo de la nave que se dirige a una tormenta, pero somos como Pablo, prisioneros en ese barco. Dice los versos 9 y 10. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de muchas personas. Como vemos, el apóstol Pablo tenía muy afinado su radar espiritual. Él estaba diciendo: no naveguen porque el asunto se va a poner muy difícil. Dice el verso 11. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. ¿No te ha pasado alguna vez que Dios te ha hablado y te ha dicho que algo va a ocurrir, pero parece que al mundo entero no le interesa? Aquí tenemos entonces a dos personas. Por un lado está el hombre de negocios, el dueño de la nave, un empresario de la navegación motivado por la ganancia, llevado por la sabiduría mundana. Y por el otro lado tenemos al hombre de Dios, en este caso Pablo. El centurión tiene que tomar una decisión entre los dos y dice: bueno, no voy a poner atención en el religioso, en el fanático religioso, en el que ve todas las cosas como espirituales. Mejor voy a obedecer la voz del hombre exitoso, en este caso el dueño de la nave. Y esta es la razón de la tormenta. Esta es la razón de esta tormenta: la necedad del hombre en no querer escuchar la voz de Dios y decide inclinarse por la sabiduría mundana y el interés personal. 2. ¿Cómo reacciona la gente ante las tormentas de la vida? Vamos a leer los versículos 14 y 15. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. ¿Qué significa esto? Pues que no podían controlar la nave y entonces eran llevados por cualquier viento. El viento los hacía para un lado y los hacía para el otro. Y es así que entonces unos corrieron y compraron todo el papel higiénico. Otros corrieron y dejaron la gasolinera sin gasolina. Otros corrieron y desabastecieron los supermercados. ¿Qué es lo primero que le sucede a las personas cuando están en medio de una tormenta? Se dejan llevar por el viento.
por la psicosis, por la histeria, por las redes sociales y por los noticieros amarillistas. El capitán del barco, el dueño y el centurión entonces no eran tan fuertes como lo pensaban. Si leemos el verso 29, dice así: y temiendo dar con escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Si tan siquiera si pudiera ver la luz y supiéramos qué hacer. Recuerden que ellos rechazaron la luz. Ellos rechazaron el mensaje de Pablo cuando les advirtió que no zarparan. Ellos no quisieron escuchar la voz de Dios. Los marineros en aquella época no tenían instrumentos como ahora. Antes, para poderse dirigir en una tormenta, hacían uso de los astros, del sol, de la luna, de las estrellas. Pero ya vimos que todo eso no había desaparecido. Estaban en medio de una tormenta que no les permitía ver la luz del sol, que no les permitía ver las estrellas, que no les permitía ver la luna. Y entonces todo aquello en que ellos dependían para poder salir de aquella tormenta había desaparecido. Pero la Biblia nos dice en el verso 20 que todas esas cosas ya no estaban. Y entonces, ¿a dónde estaban sus gráficas mercantiles? ¿Dónde estaban sus estudios de factibilidad? ¿Dónde estaba la bolsa de valores? ¿Dónde estaba el precio del petróleo? ¿Dónde estaban las estadísticas y el censo? Todo eso se había esfumado. Ahora, ¿qué haces cuando las estrellas se desvanecen en tu noche y el sol desaparece de tu día? Ellos en su oscuridad abrumadora deseaban la luz del día. Sus esperanzas se disipaban y luego, ¿sabe lo que hicieron? Como no tenían estrellas con las cuales guiarse, se comportaron de la manera más egoísta. Leamos el versículo 30. Entonces los marineros procuraban huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de la proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. ¿Saben lo que estaba haciendo este grupo de marineros? Estaban simulando que bajaban las anclas de la proa, pero en realidad lo que querían era bajar un bote salvavidas y escapar unos cuantos en el bote salvavidas. Es decir, como sálvese quien pueda. Y ellos querían salvar su pellejo sin importar el resto de la tripulación. ¿No le parece esto un poco conocido? Pero Pablo les dijo que si no permanecían en el barco, no había esperanza alguna. Y esa era una forma de escape egoísta. Ellos estaban siendo arrebatados por el viento, estaban trabajando, botando cosas del barco. Otros querían abordar un bote salvavidas a escondidas y querían jugar sucio en medio de la tempestad. Así es como el hombre que no conoce a Dios enfrenta las tormentas. Pero ahora, ¿qué pasa con el creyente? ¿Cuál es la actitud del creyente en medio de las tormentas? Entonces vamos a ver a Pablo aquí. Y él llama a todos a cubierta en el verso 22 y les llama para anunciarles algo y les dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. ¿Se imagina usted a un hombre en medio de una tormenta con un barco que está a punto de hundirse y todos en medio de aquellas zozobras, sin sol, sin luz, sin estrellas, sin estadísticas, sin nada que pudiera salvaros? Y aquel hombre les dice que tengan ánimo. ¿No les parecería a ustedes que este hombre estaba loco? Algunos piensan que somos ingenuos, que nuestra fe no tiene sentido y que piensan que no sabemos de lo que estamos hablando cuando predicamos la buena nueva en medio de una tempestad. Existen 3 clases de personas cuando ocurren estas situaciones. 1, las que tienen miedo. 2, las que no saben lo suficiente como para tener miedo. Y 3, las que conocen perfectamente sus Biblias. Aquí el apóstol Pablo les decía: tengan buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Es decir, la nave sí se iba a perder. Y continuó diciendo: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. El verso 23. Aquí el ángel de Dios es el Señor Jesucristo, porque él pertenecía a Jesús y el Señor Jesús abordó ese barco junto con el apóstol Pablo y le dijo: Pablo, no temas. Y nuevamente en el versículo 25 de este pasaje le dice: tened buen ánimo. Es increíble. Pablo, ¿quién pone esa sonrisa en tu rostro en medio de una tribulación como esta? Pues Pablo responde: el mismo que me dio alabanzas aquella noche cuando estuve encarcelado en Filipos, y su nombre es Jesús. ¿Qué diferencia hay entonces entre los que conocen al Señor y los que no conocen al Señor cuando están en medio de una tormenta? Pero vamos rápidamente a ver el tercer punto. ¿Cuál fue el resultado de esta tormenta? El verso 23-24 dice así: porque
esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Subrayo eso: no temas, es necesario que comparezcas ante César. ¿Quién era César? César era el emperador romano, vivía en Roma. ¿A dónde se dirigía la nave? A Roma. Y Dios le había dicho a Pablo que era ahí a donde tenía que llegar. En Hechos 23:11, Dios le reveló a Pablo que era necesario que él fuera a testificar a Roma. Y leemos en Hechos 28:14, una vez pasada la tempestad, y luego fuimos a Roma. Quiere decir que Pablo al final siempre llegó a Roma. Y es que no conozco una mejor ilustración en la palabra de Dios que nos muestre la soberanía divina y la responsabilidad humana al mismo tiempo. ¿Era el plan de Dios que ese buque zarpara? No era el plan de Dios. Dios le dijo a Pablo en su radar espiritual: no naveguen. Ese no era el plan de un Dios amoroso. No quería que Pablo ni que toda la tripulación sufriera esta gran tormenta. Ahora, ¿detuvo eso el plan soberano de Dios? Absolutamente que no. ¿Quiénes viajaban en esa embarcación? Viajaba el apóstol Pablo. Pero le diré quiénes más viajaban en ese barco. También con Pablo viajaba la carta a los Efesios, la carta a los Filipenses, la carta a los Colosenses, y le diré quién más: el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos. Porque Lucas también abordó en ese barco. Pero también le voy a decir quién más abordó ese barco: la voluntad soberana del Dios Todopoderoso. Donde Dios no gobierna, Dios se enseñorea. Nosotros podemos fallar, andar a duras penas, pecar. Incluso hasta podemos tener dudas y miedo en medio de esta cuarentena. Pero si le pertenecemos a Jesucristo, existe un poder soberano que nos dice: hijo, un día serás como mi hijo Jesús. Y todo el infierno, créeme, no podrá detenerlo. Porque aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el final. Estamos predestinados a llegar al hacer y a tener la imagen del Hijo de Dios. La iglesia fundada por el Señor Jesucristo a veces toma decisiones equivocadas, es cierto. Fallamos tanto, hacemos tantas cosas que no queremos hacer. Pero Jesús sabe y dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Dios está edificando para sí una esposa, y todo el infierno no puede detenerlo, ni los gobernantes de este mundo, ni todas las personas que están en contra del Señor Jesucristo, ningún virus, ni tampoco ninguna crisis económica. Estamos en el lado ganador. Él no puede fallar. Él es más que vencedor. Que el Señor te bendiga.